pues abramos nuestras Biblias en Lucas, capítulo, en realidad, 22, versículo 63. Nos quedamos con nuestro hermanito Pedro, el apóstol. Y este momento tan difícil, ¿verdad? En el que estuve meditando cómo la mirada amorosa de nuestro Señor nos derrite de una manera muy, muy fuerte, y creo que pues lo podemos ver en el texto que vimos la semana pasada. Y bueno, estamos en esta parte en el que Jesús está entregando su vida, es traicionado, es llevado ahí a este patio, a esta casa de Caifás, de una manera que no debería de ser, porque no estaba permitido, de noche, ¿no? Y vamos a continuar en eso. Me gustaría darle lectura del verso 63 al 71 y luego oramos y ya iniciamos, ¿va? Dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio, diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis, y tampoco si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Señor, te damos gracias porque podemos hoy abrir tu palabra. Vamos a juntos, Señor, observar este periodo en el que fue muy difícil, pero también muy glorioso, Señor. Y te pedimos que, por favor, abras nuestro corazón, que tu palabra nos escudriñe, saque lo que haya en nuestro corazón y nos siga transformando, Señor. Y te damos muchas gracias por esta enorme gracia derramada sobre tu iglesia, en la cual podemos venir a ti y abrir tu palabra y verte, Señor. Ayúdanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues sí, esta guardia de la que habla el texto es probablemente la guardia del templo. Ellos seguramente habían visto ya a Jesús, ¿no? Jesús llevaba ahí días y en varias ocasiones había ido ahí a enseñar, y ellos lo habían visto, pero en esta ocasión lo capturan, ¿no? Y empiezan a burlarse de él. Y de hecho, este diálogo o esta narración de que se burlaban, que es la palabra injuriar, se va a repetir a lo largo de todo el capítulo 23 muchísimo. O sea, esa palabra injuriar significa básicamente insultar, hablar de una persona de una forma que le hiera y que aparte, pues sí, denigre pues todo lo que signifique la persona. O sea, obviamente el escritor Lucas y los demás evangelios no dicen exactamente las palabras, pero eran palabras muy feas. Y entonces están haciéndole todo esto, se burlan de él, le vendan los ojos, le dicen esto en tono burlesco de que profetiza a ver quién te golpeó. Pero bueno, en el verso 67 dice, le preguntan, ¿no? ¿Eres tú el Cristo, o sea, el Mesías? Dínoslo. Y él les dice, pues eso, sí, como que es una expresión que dice: sí, ya se los he dicho muchas veces. Y no solo con palabras, sino con hechos.
pero su corazón ya está totalmente inclinado a hacer algo. O sea, de nada sirve lo que les diga en ese momento. Ellos han tomado una decisión en su corazón. Básicamente les dice, ¿de qué sirve que yo les diga esto, ¿no? Si ustedes ya tomaron una decisión. Verso 69 dice, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Y esto en el Salmo 110 lo puedes buscar en tu casa, es una expresión clarísima para que ellos supieran que Él es el Mesías, ¿no? Que Dios había enviado para rescatarlos. Y es a la vez este pasaje y este capítulo muy amargo y dulce a la vez, pero de una manera como que es difícil explicarlo. O sea, a veces hay cosas en la vida que tornan de esa manera, pero en esta ocasión, de verdad que es algo muy grande. Me puse a pensar, a recapitular, ¿no? Todo lo que hemos visto, todo lo que Jesús ha hecho. Y si te das cuenta de una manera así panorámica, Jesús una y otra vez siempre lo único que ha hecho, junto con desde el inicio Juan el Bautista, es venir a la tierra para recoger ese fruto de arrepentimiento, para hacer esta paz con Dios, para amar a cada persona que estaba a su alrededor, cada persona que lo conoció, cada mujer, cada hombre, inclusive los que estaban en su contra, todos recibieron invitaciones amorosas de Dios en muchos contextos. Y Jesús viniendo solo a eso, de una manera muy, pues triste, ¿no? Estas personas fueron endureciendo sus corazones al llegar a esto, a quitar todo temor de ellos, viendo la realidad. Jesús aquí les está nuevamente, ¿no? Citando este salmo que habla de que Él es el Mesías y ellos pues ya tomaron una decisión en su corazón y es algo muy triste. Luego el verso 70 dice, dijeron todos, luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Él les dijo, vosotros decís que lo soy. Y esto es más que todo una afirmación. Les está diciendo sí, ¿no? Ustedes lo dicen y sí es así, y sí lo soy. Y entonces por eso el verso 71 dice, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca, ¿no? Y acordémonos, a Jesús nadie le está quitando la vida. Jesús lleno de amor por todos, por su pueblo, pero por cada uno de nosotros, está entregándose. Él sabe que llegó el momento y bueno, hace esta declaración. Y ahora sí, entramos en el verso, en el capítulo 23, dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Y esto era muy temprano por la mañana, por ahí de las 6 de la mañana, y lo llevan a Pilato. Dice, verso 2, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey, el Mesías. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, ¿no? Seguían como tratando de echar más acusaciones. Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Bueno, ¿por qué lo llevaron con Poncio Pilato? Pilato, en ese tiempo, acuérdate que estamos en el contexto en el que está la Pascua, hay muchísima gente en Jerusalén, y él también ha ido a Jerusalén con tropas y todo, porque es un lugar en donde va a haber muchísima gente y necesitan resguardar. Algo importante es que el que hubiera paz, el mantener a los judíos tranquilos, ¿no? A Jerusalén tranquilos, mucho de eso dependía su relación con el César y el cargo que tenía. Entonces, en ese temor de Pilato es que se van a mover muchas cosas de lo que hace, ¿no? Y él está viendo cómo llegan estas personas y Pilato no es curioso, no es raro, obviamente, porque Jesús, lo hemos visto, en ningún momento él estaba armando una revuelta contra Roma, ni nada de eso, al contrario, ¿no? O sea, persona que se encontraba en necesidad, pues Jesús le sanaba,
y estaba enseñando, era un maestro, o sea, no había por qué darle esas acusaciones. Y él se da cuenta, pero también creo que se da cuenta de algo, o sea, Jesús no se veía un hombre amenazante, ¿me entienden? O sea, es como si dijera como, ¿en serio me traen a este hombre y piensan que va a ser algo así? O sea, porque le están diciendo, no, pero es que hasta dice que él es rey, ¿no? Como diciendo, o sea, si el César oye esto, pues a todo el que arme una sedición y se autoproclame y quiere ir en contra del reino, pues hay que matarlo, o sea, ustedes lo tienen que matar. Otra cosa es que ellos no estaban, a causa de que Roma había tomado ahí la ciudad, ellos estaban bajo sus normas, entonces ellos no podían en realidad quitarle la vida así nada más, sino tendría Roma que darles autorización o ellos hacerlo. Entonces por eso lo llevan ante Pilato. Y entonces, pues él se da cuenta, él es un hombre, era un hombre sanguinario, un hombre que estaba acostumbrado a dar sentencias de muerte, a ver muchas personas que cometían delitos y todo, y él conocía a las personas. Entonces él pudo darse cuenta de Jesús y ver, este hombre no ha hecho nada, o sea, no hay nada de que yo me tenga que preocupar, y como diciéndoles, ni ustedes tienen por qué preocupar, ¿de qué están hablando? Pero bueno, vemos estas acusaciones: pervierte a la nación, prohíbe dar tributo al César, y eso no era verdad, lo hemos visto, ¿no? Como inclusive a Jesús le intentan hacer esta pregunta para hacerlo caer, y Jesús, lleno de sabiduría, pues dice, denle al César el que aparece aquí en la moneda y a Dios lo que es de Dios, y él en ningún momento estaba haciendo esto. Y lo último es esto, que decía que él mismo es el Cristo, un rey, y tal vez, o sea, eso podría ser como que lo más cercano por lo que lo podrían acusar, pero Pilato le pregunta y dice, no encuentro nada peligroso en él. Pero él, acuérdense que está como tratando de que esto no se salga de control, es un momento delicado en el que hay mucha gente, son fiestas, entonces él escucha, parece esto de, bueno, es que comenzando desde Galilea hasta aquí, y entonces se da cuenta algo de Galilea y dice el verso 6, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén, ¿no? Herodes Antipas era este tetrarca, ¿no? Que él conocía más del judaísmo, de la ley, sí, estaba más familiarizado con ellos, simpatizaba en algunas cosas, pero definitivamente no llevaba una vida apegada a la ley, ni mucho menos, sino al contrario, totalmente alejada. Pero Pilato pues dice, si alguien sabe de esto y si me puedo aquí como que deshacer de este problema, pues mejor vayan con él y díganle a él, ¿no? Lo que está pasando, y él que lo juzga, al cabo pues es de Galilea, entonces pues sí, llévenlo con él, y aparte él está aquí ahorita, así es que pueden ir a verlo, ¿no? Verso 8 dice, Herodes viendo a Jesús se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos, Pilato y Herodes, aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces, pues Herodes se entera y Herodes dice, yo quiero ver a este hombre desde Juan el Bautista y que pues lo mató, ¿no? Y escuchó hablar de la fama de Jesús y de lo que hacía, y desde entonces quería verlo, y ahorita dice, es mi oportunidad. Y básicamente el cuate pensaba que quería hacer de Jesús un show, ¿no?
O sea, estaba acostumbrado a eso y dijo, ahorita que venga le voy a pedir que me haga 2, 3 trucos, lo que sea, y, o sea, nada que ver, ¿no? Y Jesús va, lo llevan ahí, y Jesús no abre su boca para nada, con él no le dice nada, y tanto fue así que este hombre, pues, se enoja, se indigna, lo entrega ante sus guaruras, básicamente, ¿no? Y pues ellos siguen menospreciándolo, escarneciéndolo, insultándolo, y hacen esto con él. Y lo curioso es el verso 12, ¿no? Dice que Pilato y Herodes, pues, estaban peleados, pero a causa de esto que está pasando, de matar a Jesús, de enjuiciar a Jesús siendo inocente, todo este morbo de Herodes tratando de ver en Jesús otra cosa que nada que ver, hace que se vuelvan inclusive amigos, dice la palabra. Y me llamó la atención porque, híjole, muchas veces nosotros iniciamos amistades con intenciones que nada que ver, ¿no? O sea, es diferente hacerte amigo de alguien en un contexto en el que, por ejemplo, ¿no?, quieren glorificar al Señor juntos y todo, a un contexto en el cual, no sé, tal vez estás en contra de una persona, ¿no? Te cae mal a alguien o lo que sea, y pues yo no le hablaba a este amigo, pero ahora le hablo porque él también no le cae tan bien. O ves algo, ¿no? O quieres sacar algo que está mal en tu corazón y en vez de ir con las personas correctas, ¿no?, en vez de ir con tu pastor a tratar eso, buscas otra persona que tenga el mismo problema, ¿no? Y entonces vas y, oye, qué padre, pues me hice súper amigo de él y todo, ni me llevaba con él y es súper buena onda y aparte me entiende en todo lo que le digo y tenemos muchas cosas en común y es algo muy peligroso. Es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? En donde estamos basando nuestras relaciones en general. Obviamente, estamos llamados a basarlas en Cristo. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con Jesucristo. Entonces, eso hace mucho la diferencia, ¿no? Al final va a haber un fruto, inclusive de nuestras relaciones. Y bueno, solo era un pequeño comentario. Dice el verso 13, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, me llamó mucho la atención esto porque, checa, sacerdotes, gobernantes y al pueblo, prácticamente la representación de una nación, ¿no? Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Esto solamente como para tratar de que ellos aceptaran, ¿no? Lo voy a castigar, aunque no tenga nada, no haya hecho nada, pero se los voy a castigar para que ya, o sea, no hay necesidad de que le demos una pena de muerte, no hay por qué hacerlo, ¿no? Verso 17 dice, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Esto era algo que ellos hacían, ¿no? Verso 18, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad, o sea, una revuelta de estar en contra de Roma, y por homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Bueno, vamos a parar ahí tantito. Pues otra vez Pilato vuelve a hacer interrogaciones, trata de llegar como que al fondo y se da cuenta que no hay nada más que estas personas, estos religiosos, el pueblo incitado por ellos, estos gobernantes, pues lo único que tienen es celos de Jesús, se da cuenta que es algo religioso, ¿no?
que no tiene en realidad Roma de qué peligrar de Jesús. O sea, no es que él quiere ser el César o algo así, ¿no? Y entonces, pues en realidad Pilato está como en una encrucijada, así como, híjole, puedo equivocarme en esto y se puede hacer algo muy grande y mi puesto depende de esto, ¿no? Entonces está tratando como de convencerlos, como, oigan, dense cuenta, este hombre no merece la muerte, no ha hecho nada, no entiendo de qué lo acusan. Déjame buscar una nota que tenía. Sí, exacto. Y bueno, está tratando de hacer esto y acuérdense que estamos en esta fiesta, ¿no?, de la Pascua. Jesús había cenado con sus discípulos, había celebrado la Pascua, están en ese tiempo. Y en ese tiempo, pues él tenían como por costumbre liberar a algún preso. Y entonces les ofrece eso, ¿no? Es como, pues, o sea, lo liberamos, quedamos que les iba a dar a uno, pues tómenlo, llévenselo. O sea, no tiene nada por qué ir a una cruz, por qué ser muerto, pues aquí está. Pero el pueblo prefiere que liberen a Barrabás, que me llamó mucho la atención porque estaba acusado, porque dice que estaba acusado de sedición en la ciudad y por homicidio. Y en Juan 8:44, quiero que vayamos allá para que lo leamos. Juan 8:44. Son palabras de Jesús, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, me llamó mucho la atención por esto, porque Barrabás estaba siendo acusado de homicida. Y cada uno de nosotros, sin Cristo, básicamente somos igual que esta persona. O sea, el pecado dentro de nosotros nos hace enemigos de Dios, así, ¿no? Siguiendo las pasiones, las sugerencias del pecado que al final están inflamadas por el mismo Satanás, ¿no? Y nos hace eso. Este hombre, bajo estas acusaciones, iba a ir a la cruz. Él es el que iba a ir a la cruz. O sea, la cruz que Jesús va a cargar después es la de este hombre. Pero, bueno, sigamos leyendo. Verso 21 dice, pero ellos volviendo a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces. ¿Te das cuenta cómo esto va creciendo y va creciendo y va creciendo? Y cada vez para Pilato es más peligroso y más peligroso, ¿no? Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron, o sea, ganaron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Como vimos en el principio, esta representación de la nación, ¿no? Lo que esa nación pedía, lo que a quienes Jesús vino y no le recibieron. Aquí está. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos.
pues Jesús va a pagar esta condena que tenía Barrabás, ¿no? Pero, más adelante vamos a ver a otro hombre que también Jesús le paga la condena, ¿no? Barrabás no sabemos después qué pasó con su vida, pero pues a él le pagaron eso, iba a morir en su carne, ¿no? O sea, iba a recibir ese castigo por lo que había hecho y Jesús muere en su lugar, pero eso en realidad es lo de menos. Y muchas veces es como que lo que tenemos nosotros como más preciado, ¿no? Ahora sí que salvar el pellejo, ¿no? Salvar las cosas aquí en la tierra, pero Jesús vino a salvar algo mucho más grande y es nuestras almas, ¿no? Entonces, si bien Jesús pagó por Barrabás, la salvación que Jesús nos dio a través de la cruz es muchísimo, muchísimo mayor a librarnos de la muerte natural, ¿no? Entonces solo es algo que quiero que tengas en mente. Al final lo vamos a ver con más claridad. Pero bueno, aquí es el momento en el que lo llevan. Lucas no es muy explícito en lo que significa que Jesús fuera castigado, pero era algo demasiado cruel y demasiado fuerte, demasiado fuerte. Los romanos tenían como diferentes intensidades de severidad en sus castigos, pero una persona que era sentenciada a ir a la cruz recibía la más fuerte. ¿Por qué? Porque la intención de Roma no era como que la persona muriera rápido ni nada de eso, sino era exhibirlo públicamente, ridiculizarlo el mayor tiempo que pudiera, lastimarlo de la peor forma, darle el mayor sufrimiento. Y eso es lo que Jesús recibió en este momento, al llevárselo para que lo castigaran. Era un tipo látigo, ¿no? Con cuerdas de cuero, y al final tenía pesos, piedras, vidrio, ganchos de hierro, de hueso, todo lo que sirviera para que cuando lo latigaran, eso se clavara en su piel y le rasgara la piel. No solamente rasguñar su piel, sino meterse dentro de su músculo y traerse pedazos de carne literal, ¿no? Entonces, lo que hacían es ponerlo en un lugar, ya sea en una columna, con los brazos así, o inclinado, y estaba pues un soldado romano en un lado, otro en otro, para que tuvieran buen ángulo y estos flagelos se adhirieran a lo mejor que se pudiera a la carne. Y entonces empezaban a flagelarlo, y cuando era para una persona que iba a ser crucificada, básicamente, o estas personas se tenían que cansar de hacerlo, ¿no? De estar exhaustos ya de tantas veces, o la persona encargada tenía que decirles como ya paren, porque ya se va a morir y tiene que aguantar a llegar a la cruz, porque esa es la indicación, tiene que morir en la cruz, porque la gente en el pueblo, todos tienen que darse cuenta pues lo que recibe una persona que se levanta contra Roma, o que hace un homicidio, o que hace lo que sea. Entonces, pues Jesús se entregó por nosotros de esa manera. O sea, Jesús, siendo inocente, está yendo Él por su voluntad, ¿no? O sea, de verdad que si a Jesús lo soltaran, seguramente lo tenían bien agarrado, porque todos querían huir de eso, obviamente. Pero si a Él lo hubieran soltado, tenlo por seguro que Él no hubiera hecho nada. Si Él lo hubieran soltado y le hubieran dicho, camina, es por ahí, ponte las estas porque te vamos a flagelar, Él lo hubiera hecho. Porque Él lo estaba haciendo por ti y por mí, ¿no? Nosotros, al igual que Barrabás, éramos los que deberíamos estar en ese lugar pagando el precio de nuestra rebelión contra Dios. Pero Jesús fue voluntariamente. Y verso 26 dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene. Simón de Cirene seguramente era un creyente que había ido para la fiesta,
esta región de Cirene. Está en el norte de África, en la costa de Libia, y era un judío de la dispersión, ¿no? Un judío helénico, o sea que tenía una mezcla con la cultura griega, y fue a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y entonces la persona que iba a ser crucificada tenía que llevar pues la cruz, pero era una parte de la cruz que normalmente conocemos. Lamentablemente estamos muy a veces como contaminados por las películas y muchas cosas así, pero se llamaba palibulum, si no lo estoy diciendo mal. Pesaba alrededor de 50, 60 kilos y era la parte de arriba. La otra parte muchas veces ya la tenían lista en el otro lugar, ¿no? Entonces la persona que iba a ser crucificada tenía que llevar esto. Pero es importante que Lucas puso esto acá, de que Roma, ¿no? Los romanos le piden a esta persona que iba pasando, ellos tenían la autoridad para quien pasara, decirle, hey, carga esto, ¿no? Y lo tenía que hacer. Entonces le piden a este Simón de Cirene que cargue esto, ¿no? Este madero pesado. Y lo único que nos queda de por qué lo hicieron es porque Jesús estaba extremadamente al borde de la muerte. O sea, estaba totalmente exhausto. Inclusive hemos visto desde antes que él venía de estar súper desvelado, ¿no? Lo traicionan en la noche y todo esto que ha pasado. O sea, él la ha pasado terrible, ¿no? Sus energías seguramente pues ya no dan para poder llevar esto. Y ellos se dan cuenta, ¿no? Pero ellos tienen una encomienda, tiene que llegar allá y lo tiene que ver toda la gente. Muchas veces los hacían cargar esto semidesnudos o desnudos para provocar la burla de las personas. Y era sobre las calles principales, o sea, no era como lo llevamos por acá atrás y esto, no, era donde más lo pudieran ver, por ahí tiene que pasar, ¿no? Entonces, verso 27 dice: y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. No dice qué mujeres, dice el verso 28, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Es un poco... no es tan fácil de saber exactamente qué significaba esto, pero sin duda se puede ver un juicio, ¿no? Pero también se puede ver como un mensaje acerca de si eso están haciendo con Jesús, que es completamente inocente, ¿qué le espera a la persona? En primero a la persona que le está haciendo todo esto. ¿Y qué le espera a cada una de las personas que no confíen en él? Cuando Dios traiga el juicio sobre cada persona, ¿no? Y también puede apuntar hacia la destrucción del templo en el año 70 y todo esto que estuvo también horrible, ¿no? Pero una vez más, es un juicio por haber rechazado a Jesús. Y es como una llamada de atención, ¿no? Como una llamada de atención de, ¿saben? Si esto les parece horrible, ¿no? Y si ver esta escena escalofriante, llena de sangre y de todo esto, es algo horrible y las hace llorar y todo esto, creo que nos debería de preocupar, entristecer y hacer ver la gravedad del pecado en cada persona, ¿no? O sea, todas estas escenas apuntan a que la Biblia quiere enseñarnos la gravedad del pecado. O sea, el pecado tiene que ser castigado
Dios nos ha amado tanto que entregó a su Hijo, lo está entregando ahí, ¿no? Pero ofender al Señor, al que creó todas las cosas, al que siempre nos ha amado y siempre ha estado como un buen padre, dice la Biblia, ¿no? Como un buen esposo, y pagarle solamente, retribuirle con groserías, con pecado, lo que tú quieras, ¿no? Es algo muy grave, es algo muy, muy grave. Y bueno, verso 32 dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Eso lo hacían para, ahora sí que ahorrar recursos y ser más fácil. Si vas a llevar a uno, llévate de una vez a otros, ¿no? Verso 33, y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, o Gólgota, que significa literal esto, una calavera, ¿no? Le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y es lo que decíamos, Lucas no pone detalles de esto, es algo como que quisiéramos saber más, ¿no? Y en otros evangelios podemos ver más detalles acerca de la crucifixión, pero una de las cosas que me llamaron la atención es que este lugar estaba obviamente muy cerca del templo, en las afueras de la muralla, pero solamente para que lo podamos ver un poco mejor, no era como en las películas en donde a Jesús lo suben casi así a, no sé, 3 metros de altura y está en una colina súper alta y están los dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, súper lejos y es así como algo, ¿no? Eso no es, o sea, es algo como de Hollywood, pero no es algo que sucedió así. De hecho, el hecho de crucificar a una persona es como lo dijimos, tenía más que ver con que la gente los viera. Y era a muy poca distancia del suelo, ¿no? La suficiente para que no pegaran sus pies abajo, ¿no? Pero, ¿por qué aparte concuerda con el relato bíblico? Porque hay conversaciones ahí, ¿no? Jesús puede hablar con otras personas. Estas personas que están haciendo este trabajo, ¿no?, de crucificarlo y todo, pues pueden inclusive darle vinagre, decirle cosas, la gente lo puede ver, puede pasar la gente y menear su cabeza y decirle groserías y decirles cosas. Entonces eso no sucede si está a 3 metros arriba, ¿no? Eso tendría que ver ahí, casi las personas podían escupirles a estas personas, o sea, es algo muy cruel y estaba muy ahí, ¿no? Dice el verso 34, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Simplemente podemos ver el corazón de Jesús y a lo que vino. Obviamente las personas que están ahí saben lo que están haciendo, pero no lo saben a profundidad, ¿no? O sea, saben que hay una injusticia, saben lo crueles que están siendo, todo esto, pero Jesús sabe mucho más allá, ¿no? O sea, Jesús sabe la profundidad y las consecuencias del pecado y la atrocidad que puede causar esto a sus vidas. Y Jesús, lleno de compasión, ora por ellos, ¿no? Haciéndonos ver que su mensaje, cuando nos enseñó a orar por nuestros enemigos, todo esto no era solamente algo de labios para afuera, sino algo que Jesús practica. Y es algo que debemos nosotros también tener en cuenta, ¿no? Imagínate lo que Jesús ha pasado y lo que ha escuchado de otras personas. Y Él, siendo Dios, es hombre, pero es Dios y está oyendo todo esto. Y aún todavía Él está con un corazón así, compasivo, pidiendo porque ahora sí que su retribución no sea tan alta o algo así. Dice, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Esta era una profecía, en el Salmo 22 lo puedes ver. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este
es el Cristo, el escogido de Dios. Estas burlas son muy parecidas a las que Satanás le dijo cuando lo tentaba, ¿no? Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Entonces, este letrero lo habían puesto, era como: por esto le estamos crucificando y queremos que todos lo vean, ¿no? Y seguramente en el tiempo que él fue hacia la cruz, lo traía colgado aquí, ¿no? Y al final lo ponían en la cruz para que vieran esto. Siempre esta parte se me ha hecho muy, pues, increíble. O sea, ahí estaba este letrero anunciando, ¿no?, quién era Jesús y lo que vino a hacer. Y entonces dice el verso 39: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Ellos también podían ver que Jesús era inocente, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es increíble. ¿Te das cuenta cómo hay diálogos ahí? Bueno, en primera, esto no podía ser si no estaban a una distancia corta. Te voy a decir por qué. Porque como ya lo vimos, Jesús venía extremadamente mal. Inclusive, imagínate, hay personas, hay historiadores que dicen que estos látigos, estas garras, ¿no?, flagelos que quitaban la piel, llegaban a ser tan fuertes en algunas ocasiones que podían ver los órganos internos de las personas. O sea, hay escritos que hablan de eso, y imagínate la condición de ellos. Aparte, están en esta cruz que estaba diseñada especialmente para hacer una muerte súper dolorosa, incómoda. Están totalmente ensangrentados, por lo menos Jesús está totalmente ensangrentado, y cada vez que respiraban era lastimar más dentro de ellos, acortar más la capacidad pulmonar. Entonces el hecho de hablar era como súper difícil. Y obviamente hablar fuerte, pues, se necesita más aire, ¿no? Necesitas exhalar más, inhalar más, y eso era algo que era extremadamente difícil en la cruz. Entonces, estas personas que estaban siendo condenadas tienen esta conversación, y vemos aquí al primer hombre que es salvado por la fe en Jesús, una fe sencilla en su gracia. Podríamos decir en su lecho de muerte, ¿no?, a punto de morir. Este hombre no tuvo oportunidad de asistir a una sinagoga, no tuvo oportunidad de leer su Biblia, no tuvo oportunidad de tener un devocional, no tuvo oportunidad de hacer muchas cosas que a veces nosotros podremos malamente confundir con algo que nosotros aportamos a nuestra salvación, ¿no? Este hombre lo único que hizo fue reconocer cosas muy importantes. Una, que Jesús iba a ser rey, por lo menos. Le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y eso es algo grande. O sea, acuérdate de todo lo que Jesús ha vivido y enseñado y todo, y no cualquier persona dijo esto, ¿no? Es algo muy grande. Él reconoce a Jesús como rey, y él le pide, ¿no? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús no le responde solo eso, le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aparte le dice: hoy mismo estarás conmigo. Y eso es algo que debe traernos mucho consuelo, ¿no? Cuando nosotros dejamos nuestro cuerpo,
estamos en ese momento, si hemos confiado en Jesús, estamos con Él, ¿no? Aquí Él lo dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso nos muestra la enorme gracia de Dios hacia nosotros, que en realidad ningún hombre, ninguno de nosotros hizo nada por salvarse, ¿no? No hay nada que nos haga merecedores, ni nada con que poder comprarlo. Es simplemente la obra de Jesús y creer en ella. Así es que si tú hoy estás escuchando esto y a lo mejor no has puesto tu confianza en Jesús, es así como este hombre. Simplemente, por favor, sé que eres Rey, sé que eres el Mesías, sé que viniste a pagar por mis pecados, creo en ti, y en el momento que creemos en Él, Jesús nos salva, carga sobre Él nuestros pecados y nuestro castigo. Dice el verso 44, cuando era como la hora sexta, esto es como las 12 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, como las 3. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Vemos cosas importantes aquí. Una de ellas es que Jesús entregó su vida, ¿no? Es importante porque, a la mayoría o a todos se nos acaba la vida, o así parece, pero Jesús la entregó, ¿no? Algo que llama la atención también es estas horas en las que hubo tinieblas en toda la tierra, el sol se oscureció, pero en ese momento también el velo del templo se rasgó y ahí pasaron muchas cosas por las cuales tú y yo estamos aquí hoy, ¿no? Jesús, siendo totalmente inocente, habiendo cumplido todas las exigencias de la ley, siendo el hijo amado de Dios, en el cual el Padre se complace. Y quiero que pienses un poquito en esto, porque cuando pensamos en que Dios envió a su Hijo amado, lamentablemente lo pensamos como nuestro amor hacia nuestros hijos o algo así, ¿no? Pero estás hablando del amor de Dios, bro. O sea, es algo que sinceramente pues no puedo entender, ¿no? Pero lo puedo ver un poco en cómo me ama todos los días, en cómo es misericordioso, en cómo es paciente, en estos rasgos que puedo ver en su palabra y que puedo ver en mi vida y que seguramente tú los has visto. Y el amor de Dios, inclusive al estar haciendo esto, es de un tamaño muy enorme, enorme. Pero eso también hace mucho más doloroso que haya entregado a su Hijo, ¿me entiendes? Porque mientras más amor, cuando pierdes, ¿no? Tienes este amor y pierdes algo que amas, la pérdida, el dolor por lo que está sucediendo es muchísimo mayor, muchísimo mayor. Y a todos nos ha pasado, ¿no? No es lo mismo, no sé. Sí, no sé, no quisiera poner ejemplos en esto, pero tú sabes bien de lo que hablo. Entonces, en ese momento Jesús está cargando todos nuestros pecados. El Padre está dándole la espalda por eso. Y esta es la parte más difícil. Aunque la otra parte es muy, muy gráfica y es horrible pensar en ella. Esta otra, en pensar que Jesús sufrió esta separación del Padre cuando Él ha estado siempre con Él desde la creación de todas las cosas, y por nuestro pecado se separó, pero no hubo culpa en Él y Él pagó por completo nuestra deuda y somos libres del pecado, somos libres de la culpa y somos libres para ahora poder entrar en su presencia. Por eso se rasgó este velo. Este velo estaba en el templo, entre el lugar santísimo y el lugar santo, y solamente el sacerdote podía entrar una vez al año, ¿no?
y si le iba bien salía con vida, ¿no? Si Dios aceptaba el pago del pecado por la nación, pero en ese momento sucedió lo increíble y este velo pesado y grande se rasgó por la mitad, dando un mensaje, ¿no? Que ahora podemos entrar, pero también dando otro mensaje, que Dios ya no habitaba en ese lugar. ¿Me entiendes? Ese templo ya no servía para eso. Jesús había entrado en un templo no hecho por manos humanas. Había entrado en el templo celestial una vez y para siempre para pagar nuestros pecados. Eso es increíble. De verdad, este capítulo me hizo llorar, pero me hizo ponerme muy alegre muchas veces. O sea, es algo que nadie de nosotros podemos pagar, nadie podemos hacer algo para esto, para ser perdonados de esta manera, de una manera así eterna. En cuanto nosotros confiamos en Él, todos nuestros pecados ya están saldados. O sea, tu deuda, ya no hay deuda, bro. Ya no hay nada que tengas que pagar. Puedes entrar con Dios. Y me hizo mucho que pensar en nuestras oraciones, ¿no? Cada vez que para nosotros es ahora tan fácil, ¿verdad? Cerrar nuestros ojitos, inclinar nuestro rostro y decirle, papá, y te escucha. Eso no era posible. O sea, ¿quién puede entrar con Dios y ser escuchado? Pero podemos hacerlo gracias a Jesús, porque Él murió en nuestro lugar y nos ha dado su justicia, y ahora nosotros somos perdonados, aceptados, justificados y tenemos una vida nueva. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. También dijo en Juan 19:28, pagado por completo. Toda la deuda ha sido saldada. No intentes pagarla. Verso 47, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Él vio algo, ¿no? Como decíamos, ellos estaban acostumbrados a ver personas. Dice: y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Eso es señal de tristeza, ¿no? Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Y es lo que veíamos, era algo muy público. Pero ellos se están yendo entristecidos. Y claro que es triste ver todo esto que está sucediendo, pero ya lo hemos visto y la verdad es que hay muchas más razones por qué estar agradecidos y eso, estar llenos de alegría por lo que el Señor hizo. O sea, Él lo hizo para salvarnos, Él lo hizo para que nosotros no recibiéramos la ira de Dios. Verso 50, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este hombre, José de Arimatea, era, en Mateo 27, dice que era un discípulo, andaba como medio en la secreta, ¿no? Porque pertenecía a estos grupos, pero seguía a Jesús. Y entonces, inclusive, la Biblia dice de él que era justo. Verso 51 dice: este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto. Este sepulcro era de él, en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Fue algo rápido,
ya iba a empezar el día de reposo, el Shabbat, y normalmente a los que los crucificaban los dejaban ahí para que se los comieran los animales, ¿no? Era algo horrible, pero este hombre, José de Arimatea, este discípulo, eh, pues sirvió al Señor con lo que tenía, ¿no? Tenía un sepulcro y pues él dijo, yo no quiero que mi maestro, que Jesús, que el Mesías, que yo sé que es el Mesías, que yo sé que es mi Salvador, se quede ahí en esa cruz. Y pues lo llevan de una forma rápida y lo ponen en el sepulcro. Y estas mujeres pues tuvieron que irse a celebrar, no sé si pudieron celebrar, pero al Shabbat. Y algo que llama la atención también es que el hecho de bajar a Jesús de la cruz, para ellos, pues también era un motivo en el cual ellos se podían, o más bien se contaminaban, ¿no? Pero a ellos no les importó, ¿te das cuenta? Y no sé si no les importó por el amor que tenían, ¿no? Por su maestro. Y me gustaría pensar que no les importó porque sabían que ya no podían estar contaminados por eso, sino que ahora eran totalmente santos delante de Dios. La justicia que Jesús ganó, ahora la tenían ellos, ¿no? No lo sé, solamente. Bueno. Solo quiero, para finalizar, llama mucho la atención que Jesús es crucificado en este periodo de la Pascua, siendo este cordero inmolado. Y me llamó mucho la atención porque en Éxodo, después que ellos salen de Egipto, en realidad empieza desde ese momento a contar el tiempo de ellos, ¿no? Es un nuevo comienzo para ellos. Y Jesús murió en la cruz dándonos un nuevo comienzo a cada uno de los que hemos creído en Él. Acompáñame a Colosenses 2, verso 13 al 15. Colosenses 2, verso 13 al 15. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Como dijimos hace rato, había una acusación para cada uno de nosotros. Teníamos que pagar por esos pecados. Cada uno iba a tener su lista. Pero Jesús en la cruz pagó por cada una de ellas. Y esta semana, yo sé que ya vamos a acabar, pero esta semana me rompió tanto el corazón que el darme cuenta que muchas veces las personas, y no solamente hablo de las personas allá afuera que no le conocen, aunque sí fue por eso que yo como que pues me quedé pensando en eso, ¿no? Pero no vemos lo atroz y lo horrible que es el pecado en la vida de cada uno de nosotros y lo que causa en la vida de cada uno de nosotros. O sea, hay personas que se acostumbran y que piensan que la vida que están viviendo es la vida normal y es una vida llena de robo. Me refiero a Satanás a través del pecado haciendo eso en las vidas de las personas. Lleno de muerte, lleno de tristeza. Personas que nunca han conocido el abrazo de un papá, nunca han sabido qué es que alguien les diga que los ama. Desde temprana edad entraron
y fueron presas de vicios, de drogas, de muchas cosas. Y las personas se acostumbran a eso y piensan que eso es la vida. Inclusive los puedes ver aparentemente felices, ¿me entiendes? Pero Jesús vino para que conozcamos la verdad y vino para amarnos de tal forma que Él quiere rescatarnos de todo eso y que conozcamos su verdadero amor en su palabra, en lo que Él hizo por nosotros al morir en una cruz. Y eso, que cada uno de las personas que hemos confiado en Él y las personas que aún no confían en Él, al confiar en Él, se den cuenta que tienen un Padre en el cielo que los ama a tal grado que entregó a su Hijo y que está dispuesto a perdonarlos. Y no solo a eso, a darles gracia sobre gracia y a transformar sus vidas de una manera en que puedan ver la bondad de Dios. No solamente cuando estemos con Él en el cielo, sino desde ahora aquí en la tierra. La vida eterna empieza aquí y podemos disfrutarla desde aquí. Entonces, Jesús nos hizo libres, eternos, santos, y nos vino a dar una vida en abundancia. Y solo acabo con eso, solo animarte, y me animo a mí mismo, a vivir esta vida sencilla, ¿no? Como este hombre a su lado que confió en Él, así, ¿no? Sabiendo que Jesús ha pagado todo, que solamente nos debemos a Él, pero por agradecimiento, y que si a lo mejor te sientes lejos, te sientes, no sé, sin motivos para adorarle o lo que sea, solamente voltear a ver lo que Él ha hecho con nosotros. En Apocalipsis, Jesús mismo llama a la iglesia a que regrese a su primer amor, ¿no? Y ese primer amor es básicamente estar con Él, ¿no? Porque si algo uno hace en su primer amor es querer estar con Él todo el tiempo, ¿no? Estar agradecido, estar consciente de lo que Él ha hecho y querer aplicar esa cruz en cada área de nuestra vida, ¿no? Como papás, como hijos. Eso. Inclina tu rostro y vamos a agradecer al Señor. Señor, gracias porque podemos ser escuchados. La verdad, lo que tú has hecho por nosotros es algo monumentalmente grande y lleno de amor, tanto que me cuesta trabajo, Señor, poder describirlo, entenderlo, pero sé que es real y tu palabra es verdad, Señor. Y tú has pagado el precio por nosotros. Nos has regalado una nueva vida, Señor. Y te pido que individualmente y colectivamente, Señor, podamos vivir en esa sencillez de tu gracia, en esa sencillez de una comunión contigo, Señor, sencilla en cada momento. Saber que tú eres el más interesado en esta comunión, tanto que diste lo que más amabas, Señor, a tu Hijo. Y te adoramos por esto, Señor. Te damos gracias. Gracias por perdonarnos, por acercarnos, por hacer posible lo imposible. Y te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.